Muy bien, bienvenidos todos. Venimos al seminario número 76. Ah, Estamos hablando mucho acerca del trabajo que podemos realizar con los niños y los adolescentes, tanto en la escuela sabática como en el Aventureros y Conquistadores. No, vamos a ver 14 maneras de cómo el Ministerio del Niño puede ayudarles a los niños y adolescentes. Primero, tanto el Ministerio del Niño como el Aventureros y Conquistadores promueve la felicidad eterna, ¿no? La felicidad de nuestros niños eternos, ¿no? Yo quiero que mis hijos encuentren alegría indestructible en Cristo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar constantemente por presentarles a Jesús en todo lo que nosotros hacemos, tanto en la escuela sabática, en Aventureros y en Conquistadores. Tenemos un mural en la sala de alabanza de nuestros niños que resume la historia de Jesús. Por lo tanto, cada lección, cada tema que nosotros vamos a desarrollar, tanto en las semanas de oración, en los campamentos, los niños necesitan siempre escuchar y reconocer que su verdadera felicidad lo van a encontrar siempre en Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender que muchas de nuestras actividades no pueden ser solamente recreativas o sociales, o campamentos, o fiestas, o craft. Los niños necesitan recibir una instrucción para que ellos encuentren la felicidad en comprender quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y esto es muy importante porque a veces nos enfocamos en las actividades sociales, en los campamentos, en fiestas y en tantos eventos que el niño no tiene la oportunidad de escuchar de la voz de sus padres y de sus maestros acerca de Jesús. Cualquier actividad es buena, pero primero el niño tiene que encontrar alegría en conocer quién es Jesús. Aquí los niños, cualquier sea la actividad en escuela sabática, en aventureros, lo que ellos reciban, ellos tienen que recibir una actividad, ¿no es cierto?, después de escuchar quién es Jesús. Entonces, los niños aquí tienen figuras de una de las historias de la Biblia, pero primero escucharon quién era Jesús. El, eh, el Ministerio Infantil, el Club de los Aventureros y los Conquistadores ayuda a que los niños entiendan lo que es la vida. Solamente entendiendo quién hizo el mundo, lo que salió mal y el plan de Dios para arreglar lo equivocado, pueden explicar ese mundo en el que todos vivimos. Es importante porque cuando uno descubre en las especialidades de los aventureros y conquistadores, hablamos acerca de la naturaleza, encontramos la muerte, la tragedia, el dolor, encontramos plantas venenosas, insectos que pican a los niños. Entonces, mostrarles que Dios creó un mundo hermoso, pero el enemigo de Dios destruyó esa naturaleza. Enseñe una cosmovisión centralizada en el Evangelio, con aplicaciones específicas que ayudarán a los niños a interpretar la vida. Los niños tienen que adaptarse a vivir en un mundo donde hay pecado, pero ellos tienen que elegir con sabiduría el bien y dejar el mal, pero los padres tienen que ayudarlos, los líderes, tanto de la escuela sabática, de aventureros y conquistadores, que ellos tienen que ser sabios, como Daniel, como Salomón, pedir sabiduría a Dios para elegir el bien y dejar el mal, porque vivimos en un mundo que Satanás, el enemigo de Dios, lo destruyó y lo sigue destruyendo. ¿Cierto? Niños necesitan saber que las enfermedades, las pandemias, la muerte no era el plan de Dios. El plan de Dios era que tuvieran vivir eternamente. O sea, los niños necesitamos conversar con ellos acerca de las situaciones sociales que suceden en la comunidad, lo que sucede en su mundo, lo que ha pasado en la semana. Estas conversaciones ayudan a los niños a ver que el mundo no fue creado con el propósito de que hubiera pecado, maldad, robo, violencia, ¿no es cierto? Enfermedades, tragedia, sino que fue realmente Satanás que arruinó el hermoso mundo de Dios. Tenemos que conversar con los niños siempre sobre sucesos de la vida diaria. Es la mejor oportunidad, el Ministerio de Niños, el Aventureros y Conquistadores, la mejor oportunidad para que los niños acepten a Jesús.
Una investigación ha probado que los niños y adolescentes tienden a ser más receptivos al Evangelio que cualquier otra edad, entre los 8, 9, 10, 12 años. Por lo tanto, yo quiero que mis hijos, los niños de la iglesia, tengan todas las oportunidades de creer en Jesús. A los padres, a los líderes, tanto en aventureros, conquistadores, deben programar estudios bíblicos, las creencias de nuestra iglesia, para que los niños puedan aceptar ser discípulos de Jesús. Nosotros no bautizamos a los niños porque hay un blanco por los puntos que nos dan. Nosotros bautizamos a los niños para que ellos lleguen a ser discípulos de Jesús, ¿no? Presente las buenas nuevas de una manera adecuada para cada edad. Tenemos material de para diferentes edades, en diferentes idiomas, ¿no es cierto? Y es importante tener diferentes folletos, lecturas, que no solamente sea el niño es muy importante ver la realidad. Los niños de nuestra iglesia no leen porque más influencia tiene la tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos que despertar en los niños y en los padres el deseo que ellos lean nuestra literatura adventista. En un seminario sobre Elena de White, se nos dijo que para el 2026 la generación de jóvenes que está creciendo en la iglesia nunca han leído un libro de Elena de White. Nuestros niños deben leer la Biblia y los libros que del espíritu de profecía, que son una luz menor que ayuda a la Biblia y a la comprensión. Así que es importante, es una oportunidad de nosotros como líderes incentivar a los niños el estudio y la lectura, ¿no es cierto? Y cuando los niños los vemos aceptando el bautismo, ellos se sienten felices. El Ministerio Infantil, el Ministerio Infantil, en los aventureros y los conquistadores ayuda a evitar algunos resultados negativos del pecado. Sobre la gracia de Dios puede cambiar nuestro corazón para conocer las consecuencias de desobedecer a Dios. Muchas veces es una señal de alerta cuando entienden el gran precio que Jesús pagó por su salvación. Los niños y adolescentes tienen más probabilidades de permanecer en el camino de los justos, ¿no es cierto? Hay que importante cuando nosotros enseñamos a los niños que el pecado tiene consecuencias. O sea, todo acto que desobedezca a la ley de Dios tiene una consecuencia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y explicarlo que los 10 mandamientos todos están unidos unos a otros como los 10 dedos. Dios nos ha dado 10 dedos para que recordemos siempre los 10 mandamientos. 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies nos recuerdan los 10 mandamientos. Y es importante hablar de las consecuencias. Si tú desobedeces, si tú usas drogas, si tú matas tu cuerpo, si tú robas, si tú hablas mentiras, si tú violas el sábado, automáticamente hay una consecuencia. Y eso es bien importante porque a veces vivimos en un ambiente cuando las predicaciones de las otras iglesias, en no adventista, no importa lo que tú hagas, tú vas a recibir el perdón de Dios. ¿No? No, eso no es real. Nosotros hablamos de que nosotros tenemos que elegir el bien y dejar el mal, porque al elegir el mal hay una consecuencia y las consecuencias llegan. Así que a través de historias, de la pandemia, hemos tenido una experiencia con ellos que nosotros podemos hablar sobre las consecuencias del pecado. Recuerda que Dios nunca manda cosas malas contra su pueblo, ¿no es cierto? Pero prueba nuestra fe. El ministerio puede ayudar a contrarrestar la influencia mundana. Cuando tú le enseñas al niño, tanto en aventureros, en conquistadores, en la escuela sabática, que ellos tienen que diferenciar porque hay dos verdades que el niño tiene. La verdad basada en la Biblia y en el pensamiento de Dios, y la mentira basada en las ideas, en la imaginación de Satanás. Entonces todos conocen las influencias negativas presentes en nuestra sociedad. A veces somos nosotros, los maestros, los padres, que le ayudamos a ellos a diferenciar una verdad de una mentira.
Los niños necesitan influencias positivas para inclinar la balanza hacia lo que es correcto. Ahora vivimos en una época donde el movimiento LGTB está teniendo una influencia sobre los niños. Los libros, el nuevo currículum fomenta aceptar a las personas homosexuales y lesbianas como parte de nuestra sociedad. Por supuesto que no fomentamos el odio, el racismo, la discriminación, pero esas personas deben ser vistas como son, fueron creadas, como hombre y mujer. Entonces los niños necesitan diferenciar la verdad de la mentira. Aunque éste tenga buenas intenciones, si va en contra de lo que la ley de Dios dice, no debe ser, no debe ser aceptada. Entonces nosotros tenemos que ayudar al niño a diferenciar la verdad de la mentira. Ayudemos a ver dónde los valores de Dios entran en conflicto con los valores mundanos. Por ejemplo, Dios dice, ama a los demás, el mundo dice muchas veces, piensa en ti. Entonces, también hablamos de que hay que aceptar todas las personas, aunque sean diversas. Sí, las aceptamos, pero no el estilo de vida. Las personas tienen que ser tanto como Dios las creó, y en Génesis 1 y Génesis 2 fue creado varón y hembra, no más. ¿Cierto? Dios casó a Adán y Eva. Entonces, ese es el modelo que debe ser imitado por los hijos de Dios. Entonces, nosotros a través de los clubs, a través de la escuela sabática, podemos ayudar a contrarrestar las influencias mundanas. Y eso a través de la conversación, del ejemplo, a través de las clases, adaptándolo a la edad del niño y del adolescente. El Ministerio del Niño, el Aventureros y Conquistadores ayuda a que se pueda aprender a amar a los otros. El segundo mandamiento dice, más importante es amar al prójimo. Debemos enseñar eso como un estilo de vida, pues eso no es natural. El mandamiento que Dios dice, ama a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el niño no tiene que ser egoísta. El niño tiene que aprender, el adolescente tiene que aprender a compartir, no solamente una vez al año cuando es la época de Navidad o cuando es programado, es siempre. La, es importante que nosotros podamos comprender eso, comprender que el niño tiene que relacionarse con otras personas. Nosotros los adventistas no estamos en un círculo cerrado. Nuestras iglesias, nuestros clubes, nuestras clases están abiertas para todos aquellos, ¿no? Por lo tanto, hay que proveerles experiencias reales de la vida para que ellos amen a otras personas. Algunos ejemplos son viajes misioneros, parejas de oración y proyectos de ministerio. Y también ustedes tienen que promover el amor unos a otros. No debe haber en nuestros clubs, en nuestro ministerio, no debe haber competencia quién es mejor que otro, quién es más cristiano, porque no hay un termómetro para medir quién es más cristiano, quién es más santo. Aunque el niño puede memorizar más rápido, eso no lo hace más santo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros enseñamos tanto en el Ministerio Infantil como en los clubs a que deben amarse unos a otros y trabajar en equipo, ¿no es cierto? Trabajar en equipo, no solamente para eventos, sino es frecuentemente, así evitamos la competencia y la rivalidad. Los niños pueden trabajar todos de acuerdo a su situación. Tenemos niños autistas en la iglesia, niños con síndrome de Down, todos deben ser invitados a participar en estos eventos, ¿no es cierto? Y logramos tener con ellos actividades propias. El Ministerio Infantil y el tanto aventureros y el conquistador es algo divertido para que ellos puedan hacer, participar y hacer. ¿Sabe quién inventó la diversión? Fue Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, ahora tú vas a ir a ponerle los nombres a todos los animales como tú quieras. Me refiero también, así que de acuerdo a las características, fue algo divertido para Adán y Eva tener que ponerle nombre a los animales. Así que ellos los tocaban, los acariciaban, miraban las características y era algo divertido ver animales que ellos se habían imaginado. Imagínate ver una jirafa tan larga, un elefante, un león, una serpiente, una hormiga, así que ese fue el trabajo que Dios le encomendó. ¿Sabes por qué? Para su gloria. Aunque la búsqueda del entretenimiento y diversión puede ser un ídolo,
No debemos pensar que Dios está en contra de la diversión. O sea, no todo puede ser diversión solamente. Cuando uno hace un programa, campamento, un paseo, algunos juegos, ellos tienen que siempre recordar que es porque Dios inventó la diversión, ¿no? Como líder, nosotros tenemos también que divertirnos, a siempre hacer saber a los niños que a nosotros nos gusta trabajar con ellos. Es divertido enseñar y descubrir las verdades de la Biblia a través de historias, a través de lecciones, a través de especialidades. Entonces es siempre importante considerarlo como algo divertido, ¿no es cierto? Y ellos disfrutan, se alegran, los padres, los niños, al ver a sus niños participar. El ministerio ayuda a los niños a querer venir a la iglesia. Interesante, ¿no es cierto? Los padres a veces tienen problemas para que sus niños vengan a la iglesia, pero cuando los niños saben que en los programas son interesantes, que hay actividades, que se habla de Jesús, que hay historias para ellos, no existe nada equivocado en tener un programa que llame al interés de los niños, especialmente cuando otros atrae a más niños para oír el Evangelio. O sea, tanto el Club de los Conquistadores, el Club de los Aventureros, la Escuela Sabática motiva mediante sus programas a que más niños vengan a la iglesia. Por lo tanto, hay que hacer una lista de las necesidades, intereses y motivaciones de los niños. Use esta lista para informar cómo presentar la verdad de Dios, no mandar. Recuérdate que nosotros en la iglesia no hacemos lo que a los niños les gusta, hacemos lo que los niños necesitan. Esa es la diferencia. Porque si tú solamente te enfocas en que el niño solamente tenga campamentos, paseos, cosas divertidas, fiestas, comida, pizza y todo lo que tú quieras, llegará un momento cuando el niño ya no quiera más. Y entonces el niño se pasará de fiesta en fiesta. Pero nosotros hacemos estas cosas cuando son necesarias, pero tenemos que hacer actividades donde los niños puedan aprender lo que necesitan. Recuerda que Satanás trabaja los 7 días. Satanás nunca se toma vacaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Satanás durante los 6 días que no está con nosotros, él los entretiene y los aleja de Jesús. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en hacer las cosas para que los niños suplan lo que ellos necesitan, no lo que les gusta. Pero tú puedes atraerlos a través de las cosas que les gusta para enseñar lo que ellos necesitan. Pero no solamente pueden ser actividades sociales y recreativas. No puede ser solamente actividades espirituales. Tiene que haber un complemento para que los niños puedan satisfacer sus necesidades espirituales, responder sus preguntas, sus dudas, las conversaciones que ellos tienen, diferenciar la verdad de la mentira. Y es a través de cuando ellos vienen a la escuela sabática, aventureros y conquistadores. Que los niños necesitan intercambiar, interactuar, actividades y programas que se relacionen con los niños. El ministerio ayuda a que los niños hagan nuevos amigos. ¿Cierto? Y es importante porque los niños se relacionan cuando van a un evento, a un campamento, cuando están en una actividad, en una semana de oración, cuando están en el Club de los Conquistadores, comienzan y cuando van con otros clubes de la zona o de la conferencia, ellos se juntan y ven que hay niños como ellos que también están aprendiendo de Jesús, son felices, pasan las mismas pruebas, pueden conversar, pueden elegir buenos amigos, ¿no? Algunos de los mejores amigos que los niños tendrán están en la iglesia. O sea, siempre es como, ¿no? Hay que proveer un tiempo para actividades en grupo y para la creación de relaciones en sus programas. Es bueno que los niños no solamente estén sentados escuchando como están ustedes. Ellos pueden interactuar, conversar, opinar, hablar. El niño necesita expresar sus emociones. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que el niño hable. ¿Qué tú piensas de esta clase? ¿Qué piensas del objetivo de la lección? ¿Es verdad o es mentira? ¿Tú qué eliges? ¿Por qué es importante aprender esta historia? Entonces el niño no solamente expresa, sino que se relaciona, escucha las opiniones de otros niños que tienen su edad para poder encontrar el mensaje y poder ser buenos amigos. Y esto es muy importante porque los niños necesitan relacionarse con otras personas. Así que cuando ellos se relacionen con niños que no son de la iglesia, pueden saber
adaptarse a las situaciones, porque nuestros niños en la semana pueden ir a una fiesta que no es adventista, que no es de la iglesia, pueden ir a entrar a la casa de una persona que es satánica o quizás una persona pentecostal o evangélica, pero en lugar donde él entre, él sabrá diferenciar el bien del mal y sabrá tener una conducta apropiada. El niño sabrá defender lo que es la verdad de la mentira, porque es parte de la vida tener que enfrentarse a situaciones que nosotros no vivimos. El niño va a tener que tomar elecciones cuando le ofrezcan un cigarro, una cerveza, cuando le ofrezcan algo, el niño va a tener que saber elegir. Por eso también le ayudará a elegir buenos amigos, ¿verdad? A través de los grupos pequeños, a través de mensajes, de semanas de oración, de eventos, campamentos, paseos. En la misma clase los niños pueden actuar e interactuar. El Ministerio Infantil ayuda a descubrir y a intervenir en situaciones de abuso en la casa. En nuestra cultura, nosotros en la Iglesia Adventista, como cultura adventista, protegemos al niño de todo tipo de violencia y a las madres y padres también. Esto es algo que raramente nosotros tocamos, pero en la iglesia muchas veces es uno de los pocos lugares seguros en la tierra para los niños abusados, ¿no? Por lo tanto, nosotros promovemos la protección del niño. Las personas que trabajan con nosotros han sido investigadas para que no tengan ningún antecedente de abuso infantil, ¿verdad? Los padres saben, los padres firman formularios y la iglesia debe ser un lugar seguro. O sea, de ahí siempre tener las puertas cerradas, cuando lleguemos a la iglesia, que los baños tengan luz, papel higiénico, jabón, ¿no es cierto? Que no entren personas extrañas, supervisar, nunca mandar a los niños solos, nunca quedarse uno solo con un solo niño. Necesitamos nosotros desarrollarnos con la persona de diferentes formas. Por lo tanto, hay que poner mucha atención a que los niños están diciendo sobre su vida doméstica, ¿no es cierto? Intente conocer a cada familia. Si usted sospecha que hay un abuso, nosotros estamos obligados legalmente a informar de eso a la policía, no al pastor, no a la directora del ministerio infantil, no a la directora del club, pero si la niña presenta o el niño presenta abuso físico o sexual, es necesario inmediatamente acudir a las autoridades. Si tú no lo haces, el niño cuando se descubra, porque se va a llegar a descubrir, el niño puede decir, yo le dije a mi maestra de la iglesia, entonces te vas a meter tú en un problema. Entonces, cuando algo así sucede, se informa a las autoridades correspondientes. Sí, entonces eso es muy importante tenerlo. Entonces nosotros tenemos que proteger a los niños que están en nuestra iglesia, en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores. ¿Verdad? Tiene que ser un lugar seguro para los niños. El ministerio infantil ayuda a que los niños conozcan a sus pastores. Una de las mejores formas para que los pastores se relacionen con las familias más jóvenes es trabajando en los programas de los niños, ¿no es cierto? Invita a los pastores y ministros del equipo a servir en la Escuela Cristiana de Vacaciones o en otros programas de los ministerios de los niños. Hemos tenido semanas de oración, la esposa del pastor, el pastor, ¿no es cierto? Hemos motivado la lectura también, conociendo a Elena de White. Los niños han leído este año el libro El Camino a Cristo. También, otra de las, tanto en Aventureros, Conquistadores y en el Ministerio Infantil, hacemos experiencias significativas para los niños, ¿no? Aquellos trabajos manuales de craft, como se llama en la Escuela Cristiana de Vacaciones, en la Escuela Sabática, en Aventureros y en Conquistadores, generalmente son muy valorados. Los versículos bíblicos les recordarán lo que ellos aprendieron durante muchos años. O sea, las actividades manuales son importantes. Primero, el niño tiene que escuchar su historia. Tiene que escuchar de qué personaje se está estudiando antes de realizar alguna actividad manual. De lo contrario, si el niño hace la actividad manual pero no sabe quién es Noé o quién es Daniel, automáticamente el niño no ha recibido la información. Por lo tanto, la información y el craft o el trabajo manual van de la mano siempre. Si no van de la mano, entonces automáticamente el niño no va a saber una cosa de la otra.
Acuérdate mucho que los niños con necesidades especiales, los niños autistas, los niños con el síndrome de Down requieren más tiempo. Hay que considerar que cualquier actividad que tú hagas siempre tienes que darle un tiempo para que el niño pueda participar y no ser discriminado. En todo evento que hagamos, tenemos que pensar en los niños rápidos y en los niños que trabajan con lentitud. Nosotros no podemos discriminar, no podemos presentar a un modelo. "Ah, esta niña, miren qué perfecto lo ha hecho, miren, pero qué feo ustedes lo hicieron". Esto está fuera de lugar. Todos los trabajos de los niños son bellos. Claro, el maestro debe llevar un modelo para que el niño pueda saber cómo debe terminar su trabajo, pero el niño tiene que usar su creatividad y eso es lo que promovemos, ¿no? Hay que planificar trabajos manuales valiosos que valgan la pena ser guardados. Muchos niños guardan esos recuerdos, esas tarjetas, ¿no es cierto? Lo guardan ellos, ¿verdad? Como ellos han participado, ellos han elegido sus tarjetas, su creatividad y ellos han podido así hacer un trabajo para Jesús. El Ministerio Infantil le da a los niños lindos recuerdos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, que hemos crecido en aventureros, en conquistadores, nosotros le hemos dado a los niños quién puede recordar a una maestra, a un profesor o un evento especial que les ayudó, ¿no es cierto? Y que ha quedado grabado en su memoria. Tanto en aventureros como en conquistadores, nosotros podemos tomar fotos, hacer videos, estimulen a los niños a hacer un diario de todo lo que recuerdan. ¿No es cierto? ¿Cuántos padres a veces piden, hoy tiene foto de cuando mi niña tenía 3 años? Entonces eso tenemos que guardar en un archivo o mandarle a los padres para que puedan tener un mensaje apropiado. ¿No es cierto? Son experiencias, alegrías, de momentos felices que ellos compartido y los niños nunca se olvidan. ¿No es cierto? Nunca se olvidan lo que ellos hacen porque esa es una experiencia maravillosa. El Ministerio Infantil y tanto aventureros y conquistadores permite que los niños hagan amistad con otros adultos, voluntarios, en un contexto seguro. En nuestra cultura, la seguridad del niño es una preocupación constante y con razón aún mayor es el valor de que los niños encuentren mentores, personas que los ayuden, que les den buenos consejos. Entonces, la información que el niño recibe, la recibe de personas que los conocen, personas adultas que tienen también una experiencia con Dios y le cuentan su testimonio y le dan consejos apropiados. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos que trabajar con los niños como que somos amigos. Es más fácil llegar al corazón de un niño cuando uno es un amigo que cuando uno es un maestro. De cuando tú le dices al niño que es amigo, entonces el niño ya te ve desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que planificar grupos pequeños, coordinados por adultos que han pasado el ministerio, ¿no es cierto? Los niños se relacionan con otros niños y así pueden tener una experiencia maravillosa. Que estos consejos realmente nos ayuden realmente a valorar tanto el Club de los Aventureros, Conquistadores y la Escuela Sabática. Nosotros no estamos en competencia ni con el Club de los Conquistadores, ni con el Club de los Aventureros, ni con las aulas de la Escuela Sabática. La competencia que tenemos es entre el bien y el mal. Por lo tanto, no podemos decir que este departamento es más importante que el otro. Lo importante es que todos los tres cumplan con el currículum que les corresponde. O sea, nosotros tenemos que trabajar, apoyarnos unos a otros. Si los niños deben venir a la escuela sabática, así como vienen a la escuela sabática, deben venir al Club de Aventureros y al Club de los Conquistadores, para que podamos así conservar a los niños. Es bueno planificar actividades, es bueno las actividades sociales, pero recuerda que en toda actividad y en todo trabajo el niño tiene que conocer quién es Jesús. No podemos enfocarnos solo en actividades sociales, campamentos, porque el niño necesita encontrar a través del estudio de la Biblia, encontrar quién es Jesús. De acuerdo a su edad, de acuerdo a su idioma, los niños necesitan tener estudios. La iglesia tiene material suficiente para recurrir a otras iglesias protestantes o evangélicas para traer material. Los materiales tienen que ser adaptados, corregidos, comprendidos, porque el niño necesita enfocarse en su comprensión. Recuerda siempre que los niños tienen dos tipos de pensamiento, uno verdadero y uno negativo.
uno falso. El verdadero es el que está basado en el pensamiento de Dios y en la Biblia y en el don de profecía. El pensamiento falso es aquel que no está basado en los pensamientos de Dios, sino en la imaginación de Satanás y no tiene base en la Biblia y en el don de profecía. Por lo tanto, es el líder, el maestro, tanto de la escuela sabática de aventureros y de conquistadores, quien enseña al niño a diferenciar una verdad de una mentira. Y esto es bien importante. Por lo tanto, nosotros debemos siempre promover todo lo que se pueda, ¿no es cierto?, con nuestros niños. Ahora, nosotros no podemos hacerlo solo. Los padres tienen 6 días, tenemos que motivar a los padres a que durante 6 días trabajen ellos en su casa con el ejemplo. Y eso es bien importante, porque el ejemplo de los padres, ejemplo de padres que oran, que leen la Biblia, que guardan el sábado, reciben el sábado, que confían en la respuesta de Dios en las oraciones, vale más que cualquier historia que podamos contar, porque el niño ve a su padre como una persona que necesita de Dios y él puede imitarlo. Y esto es muy importante, el poder de las elecciones. Vivimos en competencia con el mundo. El mundo hoy día presenta la familia como trata de atacar la familia, ataca el matrimonio, ataca muchas cosas y entonces lo presenta como una verdad, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que, el niño tiene que diferenciar la verdad de la mentira. ¿Quiénes le pueden ayudar? Los maestros, tanto de la escuela sabática, los padres, el club de aventureros y el club de los conquistadores. No hay que temer llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y eso es muy importante. Que Dios nos ayude en poder lograr objetivos en nuestros niños. Los niños deben tener una experiencia con Dios. Los niños necesitan recurrir a Dios en oración cuando lo necesiten o cada día siempre. Los niños no pueden leer solo la Biblia los sábados, no pueden cantar solamente a Dios los sábados, o en los clubs o en los campamentos. Los niños necesitan buscar a Dios cada día para que se preparen para la segunda venida de Jesús. El Ministerio Infantil promueve también la predicación del Evangelio y esto es importante. Los niños no pueden estar solamente encerrados dentro de nuestras iglesias. Los niños necesitan salir afuera para descubrir que en la comunidad, en el mundo, hay personas que no saben de Jesús y que ellos deben ayudarles a presentarles a Jesús como su Salvador porque Él viene pronto. Los niños necesitan saber que Dios hizo un mundo hermoso, pero Satanás arruinó el hermoso mundo de Dios creado. Entonces los niños que necesitan comprender y es un proceso, no es una cosa que va a ser de un día para otro. El niño necesita asimilar la información correcta para desechar la información incorrecta. Y eso es una cosa importante que nosotros tenemos que darle al niño el tiempo de tomar sus elecciones. 4 preguntas son importantes. ¿Por qué tengo que estudiar esta lección? ¿Qué mensaje tiene esta lección para mí? ¿Cómo puedo aplicar esta lección a mi vida? ¿Cómo puedo compartir con otras personas? Porque tan solo el niño que conozca una historia pero no sepa el fondo, el mensaje automáticamente es un problema. Porque el niño podrá saber que David mató a Goliat, pero no sabe que cada día tiene que enfrentarse a gigantes. Recuerda que esta generación de niños no ha visto abrirse el mar rojo, no ha visto el milagro de compartir el pan y los peces, no ha visto milagros, pero ha visto una pandemia y podemos usarla. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ellos oraron para que Dios protegiera a su familia o realmente Dios sanara a una persona enferma? Y entonces esas respuestas ayudan al niño a desarrollar su fe y su personalidad en Cristo. La mejor elección que un líder puede hacer es ayudar a que sus niños puedan conocer a Jesús y ser cristianos prácticos. No podemos tener a los niños solamente orando, llorando, llorando, llorando. El niño necesita desarrollar su fe, desarrollar su creatividad, desarrollar sus talentos para el servicio de Dios. Por lo tanto, los niños necesitan encontrar su lugar dentro de la iglesia. Y no solamente, no todos van a ser diáconos o diaconisas o ancianos de iglesia. Ellos tienen que ver que afuera de la comunidad ellos pueden trabajar para Jesús sin necesidad de un cargo dentro de la iglesia. Y eso es muy importante. Por eso nosotros como líderes tenemos que enfocarnos en ayudar y promover
un ministerio infantil, un club de aventureros, un club de conquistadores que siempre esté al servicio de Dios. Que Dios lo bendiga y nos ayude siempre a reflejar el carácter de Cristo.